En la caldera tenemos 8 kilos de presión y esta bomba centrífuga tiene que alimentar esa caldera directamente. Fíjense que en la industria del petróleo se usa combinación de bomba centrífuga y bomba de desplazamiento positivo. Por ejemplo, los equipos de fractura hidráulica tienen las bombas centrífugas que alimentan a la bomba de desplazamiento positivo. O sea, tienen un camión, Caliburto, por ejemplo. ¿Ya no tengo ninguna foto? No. Sí. En un minuto que lo encuentran. Mira, biotecnología del petróleo. ¿Ya la acusaste? ¿No? Ah, Y no la voy a pasar. ¿por qué? No me gusta. ¿Pero cómo sabes? ¿De qué trata? Refinería. Ah. Igual se ve buena la materia. Psicología, full. ¿Quién la da él? No sé, tiene diapositiva de esa materia. Diría que sí. Es que ni vi lo que... Lo que tenemos acá es el camión de fractura hidráulica. Sí. Acá, que no tengo la foto, la tengo en un archivo en mi casa. Está un tanquecito que recibe el líquido de este camión. De ahí una bomba centrífuga alimenta a esta bomba de desplazamiento positivo y esto por una cañería que llega al pozo inyectan a alta presión el líquido. Esa es la combinación petrolera. Bomba centrífuga de alimentación y bomba de desplazamiento positivo para mandar todo allá abajo. ¿Qué líquido inyecta? En ese caso yo estaba inyectando una solución de agua de formación con nutrientes para estimular los microbios en el reservorio para que pudiéramos producir recuperación terciaria asistida por microorganismos. Lo dimos en progresando. Cuánta información. Es tecnología del petróleo. Esa es mi especialidad. A ver, ¿cómo hago para que a 1500 metros por día vivan bichitos que aflojen el petróleo que tenemos? Le da nutrientes. Eso lo moja el boludo. Ah, Wow. Volvamos a mecánica. bueno, no. Me arrepiento de lo que dije. Sos un tarado. Bueno, la bomba cargadora. Fíjense, en esta bomba cargadora el líquido entra como en el sentido de la turbina, como mirar. Entra por acá, sale por acá, entra así, y sale por acá. Alta presión. Bien. Y acá tenemos, por ejemplo, cómo la vamos a trabajar. Va a depender del tipo de bomba y este gráfico. Acá tenemos la bomba de desplazamiento positivo cuando yo requiero grandes alturas de elevación y poco caudal. La bomba de flujo radial son esta zona. ¿Ven? Vienen acá las potencias que vamos ocupando. Fíjense que acá la bomba de desplazamiento positivo no tiene tanta potencia para estos 1000 pies de trabajo. Miren, 1000 pies de trabajo para, por ejemplo, 4 galones por minuto. Estamos más o menos por acá, cerca de 10 HP de potencia. ¿Tienen esas chiquititas que dicen periféricas? ¿Pesan de morir? No, ese es otro tipo. No, la de desplazamiento positivo es el botón. ¿Sabían? Sí. ¿Sí? Estas son la bomba de flujo radial. Después la bomba de flujo mixto. Fíjense que las de radial pueden tener hasta 2000 HP de potencia. Porque medimos mucha altura y bastante galones por minuto. Podemos manejar cosas importantes.
con la bomba de flujo mínimo menos altura y la bomba propelio, que se llama zona de flujo axial. ¿Este es mío? Mucho caudal, poquita altura, 10 pies, ¿cuántos son? 3 metros. ¿Te das cuenta? En una bomba de flujo axial podemos meter lo que queramos de agua a no más de 3 metros de altura. Claro. Exacto. Claro, esas son las que son de tipo fluxante, por ejemplo. Bueno, vamos a ver cómo funciona la bomba centrífuga. Claro, tengo que cortar 6 y medio, porque se van a poner a hacer la práctica. Porque tengo un problema que tengo que hacer un trámite, entonces voy a adelantar un poco, más o menos llegar a la mitad de la clase, y ahí lo dejo a ustedes con el inferior. Veamos. Hacemos la práctica. Este es un corte meridional. Es decir, yo tengo que cortar. Tengo el álave, tengo un ancho de entrada del álave que se denomina B1 y un ancho de salida B2. Esta es la superficie exterior y esa es la superficie interior del rodeo. Si nosotros lo vemos de frente, esto que está acá y esto que está acá. Y esta es la vez, esto está dibujado acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El fluido viene, cambia de dirección y como el álave gira en aquel sentido, vamos a tener que esta punta del álave se mueve con una velocidad tangencial. Pero a su vez, el fluido se va a mover sobre el álave de esta manera. Entonces, esta es una velocidad meridional. La combinación de ambas velocidades me da la velocidad real en donde, cómo se desplaza el fluido. Si nosotros miramos acá, esta C1 y esta U1 me forman un triángulo. Este componente se denomina C1M o componente meridional y C1, C1M y me está faltando C1U, perdón. C1U hasta acá. Tengo un problema acá no, es que tengo U1 es este largo, C1U es hasta acá, C1M es este. Y W, que está acá, es este que tengo aquí. Bien, eso se denominan triángulos de entrada y triángulos de salida. Si no vemos qué pasa, yo tengo acá, miremos el principio de funcionamiento simple. Yo acá tengo una velocidad tangencial U1. Como aumenta el radio, la velocidad tangencial U2 es muy grande comparada con U1. Y a eso yo le sumo que esta velocidad puede ser W1 igual a W2 o no. Entonces ya por el solo hecho de mover el fluido de una zona de velocidad U1 a una zona de velocidad U2 ya lo aceleré. Así es el principio de funcionamiento. Entonces vamos a empezar a ver acá. W1, pasando en el triángulo de velocidades recién, va a ser C1 menos U1. Y C2, viendo atrás, lo vamos a poner como W2 más U2. Entonces, vamos a hacer la primera consideración y esta es pregunta de examen o de práctico. La puse o no la puse. Para que no la puse, la voy a poner. ¿Cuántos? Fíjense, esta ecuación es válida para una línea de corriente. Entonces vamos a suponer que mi bomba centrífuga, que mi rotor, tiene infinitos números de álaves. Yo voy a aplicar a un álave, pero a la línea de corriente que se mueve por el álave. Para aplicar la otra línea de corriente ya no me sirve la expresión y tendría que decir que hay otro álave al lado entre las dos líneas de corriente. Entonces por eso hablamos de infinitos números de álaves. Entonces la fuerza, si aplicamos el teorema de la cantidad de movimiento, va a ser el caudal, en este caso diferencial, por la densidad, que sabemos que va a ser constante, por la velocidad C2, la de salida, menos la velocidad C1, que es la de entrada. Corrémonos del triangulito. La próxima vez lo voy a poner el triángulo al costado, ¿eh? Sí, C1 y C2. Bien, consideramos la velocidad total, no las componentes de la velocidad.
Muy bien. Entonces, el momento diferencial de esto, si yo multiplico a C2 por L2 y C1 por L1, saco el momento. Simplemente es la velocidad, el vector momento, por la velocidad, por el radio correspondiente. Fíjense que no es estrictamente el radio, sino, no es el radio del rotor, que es este, sino que es este. La proyección de C2, la distancia de C2, es la distancia del momento, el brazo de palanca. Sí. ¿Se entiende? Bien. Entonces, como dijimos que tenemos un número infinito de álabes, podemos integrar todo esto. L2 y C2, como va a ser igual para cada álabe, y L1 y C1 también, lo podemos dejar con una constante. Dijimos que la densidad era constante porque no vamos a variar la densidad, partimos de ahí. Entonces, la integral de diferencial M va a ser toda esta constante por la integral de diferencial. ¿O sea? Muy bien. Pero L1 yo lo puedo poner en función del radio. Pues vamos al triangulito. Ahora tengo el radio, puedo poner L1, por ejemplo, en función del radio, de ese radio. ¿Y cuál es el ángulo que yo voy a considerar? Alfa 1. El ángulo que me forma C1 con C1, el C1, perdón, con C1, o con U, perdón, me pongo para acá, C1U es la proyección de C1 sobre U. Entonces, haciendo esas dos consideraciones, puedo escribir esta fórmula de esta manera. Ya tengo coseno del ángulo de entrada, coseno del ángulo de salida, perdón, coseno del ángulo de entrada, y a su vez, ¿qué tengo? La potencia va a ser el momento por la velocidad de rotación omega. Reemplazando todo eso, teniendo en cuenta que omega es 2pi por n sobre 60, lo puedo transformar de esta manera. Y esto es caudal por energía total que estamos transfiriendo. Esta I1, que es la que a mí me interesa sacar, lo podemos poner como caudal por densidad, porque por la altura de elevación. Fíjense, la potencia, habíamos dicho, era caudal por el peso específico, o bien densidad, ¿por qué? Por la altura de elevación. Esa es la potencia hidráulica. Y lo podemos poner también como caudal por energía, por unidad de masa. Entonces, reordenando estas cosas, viendo estas igualdades, teniendo en cuenta que R1 por omega es 1, la velocidad tangencial es 1, lo mismo pasa con 2, y que C1 por seno de alfa es C1U, o sea, la proyección que yo tengo acá de C1 sobre U, fíjense acá, CU por el coseno de alfa es esto. ¿Lo ven? Entonces directamente llegamos a una expresión energética que se denomina primera ecuación de Euler, que me da la energía que transfiere la bomba centrífuga al fluido. La energía intercambiada, porque acá, ¿qué es lo que tengo? Más o menos. Decimos que es más cuando tengo una turbina que toma energía del líquido y la transforma en otra energía. Y es negativo cuando es una bomba centrífuga. ¿Y qué es lo que pasa? Esto que está acá se viene acá y esto acá al multiplicarlo por menos 1. ¿Qué es la fórmula normal que vamos a usar? Sí. ¿Los vectores U solo son los directores perpendiculares a la curva o tienen otra cosa? Son tangenciales a la curva. Los vectores U. Bien. Son estos tangenciales, digamos, son tangenciales a la circunferencia de giro de la base del átomo y de la parte superior del átomo. Son... Bueno. No viene la consulta, ¿no? Ah, bueno, ya me encontré aquí. Claro, le digo, ellas cursaron mecánica fluida uno o 2 años atrás. Y vienen a rendir. Entonces, que ya que estaba la clase de bomba, me vienen a repasar. Vienen el lunes. Bueno, entonces, hasta ahí entendimos la primera fórmula de Euler y la otra expresión en altura es cuando divido por G. Esta expresión con el signo positivo era para las turbinas hidráulicas. Y cuando es con el signo negativo es para las bombas centrífugas. ¿Qué es lo que ocurre? En la bomba centrífuga lo que está pasando es que
El líquido sale a más velocidad, esto va adelante, y como el líquido entra a menos velocidad, va atrás, en la fórmula. Sí. Se va a multiplicar por menos 1. Es aplicar el principio de la cantidad de movimiento. La fórmula de la transferencia por cantidad de movimiento. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Lo he convencido también? No, en la altura no deberíamos estar dividiendo por la densidad. No, ahí está. Otra pregunta que hay en los controles, en los cuestionarios. Esta justamente, lo único que tiene en cuenta es las velocidades de entrada y de salida del área. No tiene en cuenta, fíjense que es la misma ecuación que se usa para mercurio, para agua, para alcohol etílico, o para vino, o para ácido sulfúrico. Lo que usted me está diciendo de la potencia es cuando nos volvemos para atrás. Ahí sí. El HU es independiente de qué fluido esté usando, e inclusive de qué caudal. La potencia, sí, lo vamos a multiplicar por el caudal, porque esto sería energía por unidad de caudal. Sí. Y por unidad de densidad. Entonces la idea sería como un momento lineal por segundo, le aportamos una cosa así. Energía. Energía de entrada. Energía cinética de entrada y de salida. Yo creo que si fuera energía no debería estar multiplicado por la densidad. No. Estamos midiendo en altura de. En realidad estamos midiendo como altura de elevación. Es la forma que tiene la ecuación de Bernoulli. Está en altura de elevación. La energía sí, está dividida por qué. Por eso. ¿Cuál? Ahí está. Cuando nosotros hicimos la potencia, hacemos el producto de caudal por la densidad. ¿Acabamos? Claro, ¿cómo llega a definir el IU, que es lo que es la energía total, digamos? Esta energía total, De la ecuación anterior a esa. en realidad, es un reordenamiento que hacemos acá. Es un reordenamiento Porque yo vengo de hablar con que el caudal, que sería caudal por densidad. Caudal másico, esto es caudal másico por la velocidad de giro, que la velocidad de giro 1 sobre S, la unidad. Entonces IU queda definido por esto solamente. Y al hacer las transformaciones que habíamos dicho están acá, de ahí llegamos a la condición. Ok, entonces IU sería solo la diferencia y el resto Claro, y el resto es lo que le agregamos para tener la potencia. Pero yo ahí tengo una consulta. Usted dijo para vos. No, pero, o sea, yo tenía entendido que si la altura nos da, o sea, según Euler, la altura nos da negativo, era una turbina, y si nos daba positivo, era una bomba. O yo soy la que le pongo el signo. No, lo que pasa es que depende cómo que ponemos antes o después. Esto está usando el signo de la convención termodinámica. ¿Ven? Usted pone la velocidad más grande menos la velocidad más chica, lo que pasa en una bomba, el signo negativo acá para que esto quede como debería quedar para que esté todo positivo. En una turbina, ¿qué es lo que pasa? Entra al revés, el fluido. Entonces queda positivo así. Entonces el U sería la velocidad tangencial de la nave a cada radio. Tengo un U a cada nivel. Y el C1U y C2U serían las componentes tangenciales de la velocidad del fluido. Tangenciales, claro, la CU1 y CU2 son las componentes tangenciales. Ok. Bueno, ahora vamos a la segunda fórmula de la ecuación de. Esta está bonita. Pero ¿cómo sabemos cómo esto, que es energía cinética, cómo hacemos para decir cuál es la presión y cuál es cinética propiamente dicha? Vamos a la segunda fórmula de. Nos vamos a los triángulos de entrada y de salida, elegimos el de entrada. Fíjense, aplicamos quién? Nuestro querido y nunca bien ponderado teorema del coseto.
El cuadrado de un lado igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble producto del primero por el segundo por el coseno del ángulo completo. Sí. ¿Qué vale? Del secundario. ¿Bien? No, de inglés, pero en secundaria no me lo nada. No, a mí sí. Yo soy bachiller, pero fue algo medio raro. En realidad estuvo ahí. Estaba a fin de año, me iba cayéndose cuando vi que falta que le quedó la todo. Está bien. No seamos tan buenos con el secundario. Muy bien. Lo aplicamos al ángulo, al triángulo de salida. ¿Y qué despejo de acá? 1 por C1, 1. Que es un medio. C1 cuadrado 1 más C1 al cuadrado menos W. Un poquito de trigonometría de álgebra. Hacemos exactamente lo mismo para el triángulo de salida. Entonces, ¿qué hacemos? Nos volvemos acá. Y reemplazamos 1 por C1, 1 y U2 por C2, U en función de estas ecuaciones que yo he sacado acá. Y E. Entonces lo ordeno, junto todas las U, todas las W y todas las Z. Y acá tenemos la expresión en energía y acá la expresión en altura. Bien. Muy bonito, me dice. ¿Y qué hacemos con esto? Resolver un práctico. Le damos la aplicación práctica. ¿Ven? Volvamos a escribir esto de esta manera. Apliquemos el teorema de Bernoulli entre este punto y este punto. Al aplicar el teorema de Bernoulli, se lo haremos como ejercicio algebraico. Vamos a decir que la diferencia de presión en la entrada y la salida sobre el roque más la diferencia de cota en la entrada y la salida más la diferencia de los cuadrados de velocidades a la salida, entre la entrada y la salida sobre 2G es también la misma altura, sale de ahí. Entonces, comparando términos, ¿cuáles son iguales? La C, la de energía cinética. Entonces, esto va a ser la altura dinámica del rolete. Y esto, la altura de presión, P1 menos P2 sobre ρg, va a ser 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado sobre ρg más W1 al cuadrado menos W2, perdón, al cuadrado menos W1 al cuadrado sobre ρg. ¿Sobre qué era? Era la velocidad tangente al área. Ese no era el U. No, el U es la tangente a la base del árabe que gira, la circunferencia del giro, y el W es la tangente al árabe. A tangente de la curva del árabe. Claro, esta. Ese W y este. Acuérdense, U es tangente a la circunferencia de giro y W es la tangente a la pared del árabe. ¿Ese no tiene la misma dirección que W? C1U, C1N es la dirección paralela a la W. Fíjense, usted tiene dos velocidades, volvamos. Primero, el árabe al rotar gira, hace que el fluido se desplace a lo largo de esta circunferencia. Sí. Y el árabe, a su vez, hace que el fluido se desplace hacia el extremo del árabe, porque sigue teniendo fluido. Entonces, la suma de W y la suma de U le hace que la velocidad real que tiene la partícula. Bien. Ya definimos las dos alturas, la altura de presión y la altura dinámica. La altura total es la altura de presión más la altura dinámica. Muy bien. Pero esto es lo que cinemáticamente me da la bomba. ¿Yo qué les dije que hacíamos con la bomba? Querés que todo de presión y casi nada de... Para eso teníamos la voluta y el difusor. Entonces, la altura total de la bomba es la suma de todas y nosotros la tenemos que medir. Y se denomina grado de reacción de la bomba, altura dinámica más altura de presión, la altura total. Y el grado de reacción es la relación entre la altura dinámica y la altura total de la bomba. Y dependiendo del tipo, normalmente, si la altura HP de presión de la bomba, el grado está comprendido entre 0 y 1, el caso normal que yo tengo de las bombas, ¿no? Y estas son bombas especiales o particulares de funcionamiento. Bien, y acá está otra vez la potencia de la bomba, que la debemos definir como caudal por la densidad, ¿por qué? Por H. Entonces, H
lo sacamos de la ecuación de Euler, de la primera y de la segunda. Y a su vez, en función H, ¿qué viene a ser? Volvamos a nuevo. A, energía por unidad de caudal y por unidad de densidad. Sí, bien. Yo lo multiplico, fíjense que acá, yo sí, ya sé qué potencia voy a necesitar. Y no va a ser la misma potencia para mandar un caudal determinado a una misma altura, agua, que por ejemplo, etanol. El etanol es 0,75, el agua es 1. Si uso ácido sulfúrico, 1,8. Esto. Y si fuera mercurio, que quisiéramos hacer esa locura con una bomba centrífuga, estamos hablando de 13,6. Lo cual no se hace con una bomba centrífuga, eso es una desplazamiento positivo. Entonces, tiene la misma altura pero distinto caudal, ¿no? No, tiene distinta potencia. Pero para la misma potencia, si usamos distintos fluidos, tendría la misma altura pero distinto caudal, sería. Ahí hay que ver cómo lo vamos regulando. Ahí podemos tener menos caudal y la misma altura, o más caudal y menos altura. Ahí va a ver cómo nos afectan. Eso lo podemos ver en función de las leyes de semejanza de la bomba, que es una forma de cambio de escala de la bomba, de cómo comparar. Por ejemplo, yo tengo una bomba de tal diámetro y digo, che, le puedo variar la velocidad de giro porque ya que tengo un motor eléctrico de velocidad variable o un motor de combustión interna, yo lo acelero más o acelero menos, entonces puedo variar la velocidad de giro. Muy bien. ¿Cuánta potencia voy a necesitar al variar la velocidad de giro? Por ejemplo, acelerar la bomba H. Estas son preguntas, ojo que es una pregunta de los controles, lo que le estoy diciendo. Y del final. No entiendo mucho eso. También puede ser, ya que estamos. Entonces, fíjense, yo quiero acelerar, entonces, en función de las leyes de semejanza, que vamos a ver en un ratito, vamos a decir, bueno, a ver, las potencias normalmente se mueven con el diámetro de la quinta. En algunos casos, las alturas de elevación se mueven con un, a ver, esa memoria, con la velocidad. Y a su vez, el caudal se mueve con el cuadrado de la velocidad. Y así. Pero si yo aumento la velocidad al cuadrado, la potencia. ¿Ya vamos? Profe, Sí. No, preguntar. Entonces, ¿podríamos decir que la altura de presión de la bomba como que viene establecida ya? ¿O Usted también...? la compra para una altura establecida. Buenísimo. Pero la dinámica no, porque a medida que va a depender del caudal también me va a definir la velocidad, ¿o no? A la que entra el fluido. Es la Ah, altura. porque es caudal. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no? No, usted va a entrar con las velocidades que están definidas geométricamente en función de las velocidades de circulación, nada más. Ah, buenísimo. ¿Ven? Y de las dimensiones geométricas de la bomba. O sea, usted viene la bomba y ya viene medio que armada para esa condición. A menos que usted quiera diseñar bomba. Si quiere utilizar bomba, le va a servir todo esto. Si quiere diseñar bomba, puede ir a... ¿Quién era? Un libro de bomba de una biblioteca. Perfecto. Hay un libro ruso. Profe, pero dependiendo del caudal no es la velocidad también, porque capaz depende de la velocidad. Sí, pero yo fijo la velocidad y ya con eso el caudal, ya ve cómo se comporta la bomba. Pues la bomba es una cosa que se basa en función del principio de acción y reacción. La bomba hace dar energía y esa energía podemos usarla para mucho caudal y poca altura, mucha altura y poco caudal. Y ahí yo voy a jugar, voy a armar la instalación y en eso voy a trabajar con bomba. Por supuesto, la bomba no es versátil, no existe, digamos, la bomba que nos trabaja de 0 a 100.000 litros por hora y de 0 a 15.000 metros de altura, de elevación, sino que tienen un rango de elevación chiquito. Por ejemplo, de 0 a 1.000 litros por hora, por ejemplo, y una altura de elevación que varía entre 30 y 40 metros. Ustedes van a buscar una bomba, que a mí me pasa que tengo que usar bombas para purga de freatímetros, para monitoreo de agua subterránea, y tengo que buscar la altura de elevación y el caudal. Y vienen armadas ya, diseñadas para una altura de elevación y un caudal entre ciertos límites. No existe la super bomba que mueve todo. Profe,
básicamente, ¿qué te dice el grado de reacción de la bomba? Por ejemplo, si es negativo, es cero. Bueno, simplemente que en realidad lo que va a manejar el grado de reacción es que la energía. Las bombas, esto con HP negativo, son las turbinas hidráulicas. Y las bombas son las que nos conviene que sea grado comprendido entre 0 y 1. Bueno, en este caso en particular es una bomba donde yo tengo, que sería las que yo les mostré al principio, que tenemos la carcasa, o la voluta, que tiene árabe y a su vez la envolvente que va creciendo con un difusor especial. Entonces tenemos más altura de presión en realidad que la altura total cinética que da la ecuación de Euler. Profe, una pregunta. ¿El grado de reacciones es con la altura dinámica? Nosotros habíamos entendido que era como 1 menos la altura dinámica sobre la teórica o la altura de presión sobre la teórica. O sea, que queríamos que sea lo más cercana a 1 posible porque queríamos que la mayor altura sea. Bueno, el que está definido acá es este. Ah, es otro, A lo digamos. mejor ustedes lo han definido de otra manera en otra bibliografía. Es que nos queda al revés. No, o sea, menos eso. Nos queda 1 menos eso. HP Entonces sobre no. HT. Entonces despejas el HP, te queda HP menos HD. Sí, no, puede ser que haya un error en... en la bibliografía igual usted puso, o sea, este año es HP sobre HP. O sea, la H de... no sabía un error de tipeo. Sí, ¿cuándo lo bajamos? Hoy, ¿Hoy a qué hora? En la clase de resistencia blanco. Ah. Bueno, ya voy a ver, porque entonces capaz que hay un error de tipeo ahí que he metido. pero nosotros queremos que sea lo más cercano a 1 posible, entonces siempre. Claro, entre 0 y 1. Lo más alto posible a 1, y si es mayor que 1, mejor. Ah, Bueno, rendimiento de la bomba. HP sobre HU, dice acá. La bomba centrífuga, Malísimo. yo ingreso Corregir. una cierta cantidad de líquido, o le entrego una cantidad de energía al líquido, y voy a obtener un líquido a la salida que tiene no toda la energía que yo quería. Y de lo que es el rendimiento. Bien, ¿qué pérdidas tenemos? Tenemos pérdidas hidráulicas. Las pérdidas hidráulicas son pérdidas por rozamiento en la superficie, que no es otra cosa que la pérdida de pérdida primaria, derivada de la viscosidad. Pérdida por rozamiento de forma, la pérdida secundaria. Pérdida volumétrica, estas son las más odiosas de todas. Pérdida porque tenemos pérdida en la empaquetadura, caudal al exterior, la pinchada. Pérdida por cortocircuito. A ver dónde tengo una. No tengo nada. A ver si encontramos una rápido. Pérdida por cortocircuito, en fin. Pérdida hidráulica, pérdida de rozamiento, pérdida de forma. Y la pérdida porque esto está lleno de líquido que también. Entonces puede ser que parte del líquido que tiene que salir por ahí se me meta por acá y vuelva. Por acá. Y vuelva al motor. Esa es otra pérdida hidráulica que yo tengo. Para lo de industrial, en la clase próxima de este miércoles, yo les voy a dar mezclado. Y van a ver que las ecuaciones que estamos viendo ahora las vamos a volver a ver en operación unitaria. Que no se las voy a tomar, por supuesto. Y les voy a decir que la turbina de mezclado de un tanque, como la que vimos hoy día en la fábrica, es la peor bomba centrífuga que existe, porque tiene todas las pérdidas que uno no quiere. Todas las pérdidas hidráulicas que uno quiere. No quiere, la recirculación sobre todo. Esa es la que uno no quiere. Y la otra pérdida es la pérdida por acá, por la empaquetadura. Bien. ¿Y qué otras pérdidas? Las tenemos pérdida mecánica. Por rozamiento de la presetopa, por pérdida de rozamiento de los cojinetes, pérdidas por rozamiento de disco también. Puede ocurrir que el disco de la turbina esté medio cruzado o medio deformado y entonces empieza a raspar el disco de la turbina contra la carcasa, contra la voluta. Eso ya cuando es complicado, está medio torcida el eje de la turbina. Bien, y acá tenemos las expresiones de los distintos rendimientos. Rendimiento hidráulico, rendimiento volumétrico, caudal total, de droga, dividido el caudal, más los dos caudales que tenemos de pérdidas internas y caudal de pérdidas externas. ¿Cuál sería el de pérdidas internas? El de la pérdida interna es la recirculación.
Estoy gastando energía en recircular fluido, no ese de mandarlo lejos. Rendimiento mecánico. Bueno, y acá tenemos la expresión de los rendimientos totales. Y la potencia que hay que aplicar va a ser la potencia hidráulica que yo definí acá dividido el rendimiento total. Normalmente los rendimientos de las bombas se los va a dar el fabricante. Y estamos hablando que varían entre 0,6 y 0,75. No hay bomba de rendimiento 0,99. Si les quieren vender eso, digan, demóstramelo. No se lo crean así, no. Es lo mismo que si les dicen, como está saliendo alguna propaganda ahora, te vendemos un sub 4x4 que tiene 150 caballos de potencia y te va a andar 100 kilómetros con 1 litro de nafta. Es más caro. Con todo a favor, el viento a favor. Una vez justamente hizo algo así con un rastrojero, te dice, embajada desde el Manzano Histórico hasta llegar a Vistaflores, con el motor parado y un punto muerto. No sé la prueba cuánto llegaba. Ahí levantó 140 el rastrojerito. Que fue una locura. Después cuando se puso a pensar en che, hice esto, ¿cómo puedo ser tan loco? O sea, ¿ves lo que yo le digo? Que a veces la gente grande que tiene cosas de adolescente. ¿Vemos? Si querés cambiamos. Dale. O doy curva característica. Lo dejamos lo bueno, listo. Profe, una pregunta, ¿ese H es el H total, el que está en la fórmula? Este es el H. ¿Por qué que diferencia yo del- digo y el H total es el que está abajo. H1. O sea, HU es el H total. Sí. ¿Y el HS que es de arriba? El H es el H real que tengo. ¿Se acuerdan cómo definíamos rendimiento? Sí. Lo que llego dividido lo que tengo que llegar. Ah, bien, bien. O energía que pude transmitir y energía que debería haber transmitido. Profe, una duda, ¿qué sería el PA? ¿Qué pega? Ahí, PA. Potencia aplicada. Ah, la aplicada de fuera. Tengo 1% de batería. ¿Qué lo hice todo el día en la facultad? No, pero anoche no lo cargué, me parece. Pero acá lo pone como H. No, si ahora llega a las 2. H, teórico. O sea, medio raro eso. A ver si llego a verla. Si han actualizado mi nota. Pero, ¿qué pensás? I don't know. No está tan caro. Saqué un 90 en el... ¿En qué? ¿Vas a leer? ¿Cuál es el A2? En la 2. Y el B1 y el B2 son una... ¿Cómo te puedo decir para no decir malas palabras? ¿Sube la nota? No, pero en realidad a vos te tocó este, el 2,912. A ver. Ah, es el control. Sí. Claro, pero yo también lo pensé así, pero después vos te fijas en el libro y te sale que cuando vos querés sacar el área, ese área no es como el pi por el diámetro, sino que es simplemente la longitud. Ese L es el diámetro, igual el libro, no lo había leído yo, pero el libro te dice, L va a ser el diámetro. O sea, no hace falta que vos hagas pi por algo. El L que te da, ese ya es el diámetro. Entonces ese lo... Entonces está mal como lo hice en la práctica. Y, o sea, si vos tenés tu L, entonces la elevás al cuadrado para tener el área. O sea, ¿entendés? Sí, pero ahí no te da una longitud característica, te da un diámetro. Es circular. B es claro. L. No tienes. Y la elevás al cuadrado, te da el área. ¿No? El libro lo hace así también. Y el libro, pero es malísimo el libro.
Pero el Francini explica eso que te digo. ¿Vos lo hiciste bien? No, porque yo me equivoqué ahí. Y bueno, hay que discutirlo. Pero si ya le discutieron, además y él dijo que él era el B. Oh, está re loco, yo tiré una sola vez nomás. ¿En qué? Había un ejercicio que tenías que pedir a la presión 2. Sabía que tirar mucho, sí, son rarísimos los ejercicios que suben al control. Es decir, que con un 6 me conformo en el control. Buenas noches. 6, 7. Vos me dijiste que era fácil mecánica de la fluida. Te habré mentido. Me reconfié. Bueno, eso tal vez para algunos sí es fácil. Si me subo la nota del parcial, ahí te digo si es fácil o es difícil. ¿Qué tenía que ver? Y porque si vayan los recuperatorios, estoy en la vega. Porque decís que va a estar más difícil. Son 3 ejercicios nomás. ¿En el recuperatorio? Sí. Ah, o sea, no te podés ir. O sea, te confundiste en uno o no sabes hacer uno, chao. Fuiste. Va, depende de cómo se distribuye el puntaje. No, igual. O sea, si ponele que Si vale no sabes 30 hacer uno, estás en la vega. Estás justo. ¿Cómo sabes que son 3 él te dijo? Está ahí puesto. Recuperatorio del parcial son 3 ejercicios. Te lo digo. ¿Por qué te quieren al tipo? Era obvio. Quiero hacer este práctico entero, Luz. ¿El TP8? ¿TP8? 9. Arrancamos con lo importante, el parcial. ¿Sí? El parcial hay 2 ejercicios de bombas. Un ejercicio son de triángulos, pues básicamente el trabajo práctico se divide en dos ramas. Los de triángulo de velocidad y los de selección de bomba, que vemos el tema de la curva característica, el AMPA disponible, el AMPA requerido. El de triángulo, ¿sí? Ahí José le explicó el triángulo de velocidad, triángulo de entrada, triángulo de salida. Cuando las bombas son centrífugas, tienen una particularidad los triángulos. ¿Irán para el otro lado? ¿Cómo? ¿No irán para el otro lado? No, es que el triángulo de entrada, el ángulo alfa 1 vale 90, ¿sí? Entonces queda un triángulo rectángulo. ¿Está bien? ¿Sí? El triángulo de salida queda igual, ese no se modifica. Cuando el triángulo de entrada queda rectángulo, esta parte vale 0. Entonces, de esta ecuación, esta parte vale 0. Entonces solo me queda el U2 por C2U dividido G. ¿Eso en qué caso es? En que las bombas sean centrífugas. Centrífugas o radiales. Depende de que diga el enunciado, pero es eso.
¿Sí? ¿Está bien? Tenemos esta velocidad tangencial, ¿sí? Profe, perdón, ¿cuándo dijo que terminará cero? Digamos, cuando el triángulo es rectángulo, ¿sí? Digamos, este punto se traslada acá. Entonces, esta componente, la componente X de la C1 vale 0. ¿Sí? La U sería la velocidad de la nave como tangencial y estamos proyectando la velocidad del fluido sobre esa velocidad tangencial. Exacto. Entonces asumimos que al inicio es completamente radial, una cosa así. Es claro, entrada radial. Por eso se llaman bombas radiales o bombas centrífugas. ¿Sí? ¿Está bien? Y acá, de todas estas velocidades, me van a interesar un par de velocidades nada más. Las que tienen sub m, que son las meridionales, ¿sí? Porque con esas yo puedo determinar los caudales, o si tengo el caudal, puedo determinar la velocidad. Y la U, ¿sí? Porque estas son las periféricas que puedo relacionar la velocidad angular con la que gira. ¿Sí? El caudal de entrada tiene que ser igual al caudal de salida. Entonces ahí yo puedo relacionar los dos triángulos. ¿Sí? Entonces, con los caudales puedo relacionar las C sub m. ¿Sí? Con la velocidad de giro puedo relacionar las U. ¿Vamos? Lo demás, trigonometría. José le mencionó una altura de presión, una altura dinámica y la altura total era la de la ecuación anterior. ¿Está? Lo más fácil, fíjense que la altura de presión es una ecuación más larga. Entonces por ahí me conviene calcular la altura dinámica, ¿sí? Después mi altura de presión es la altura total menos la dinámica y esa me da la altura de presión. Y el grado de reacción, ¿sí? Es la altura de presión sobre la total. Total o Euler. Ahí recién no sé quién estaba preguntando a José. Con los subíndices es muy lío, depende de dónde lo veamos. Es U, T. No, la duda era si era altura de presión sobre la total, porque José si le había puesto la dinámica. Había puesto la presión dinámica sobre total. No, es esta. Es presión sobre la total. La total o la teórica. Ahí José antes de irse mostró rendimientos. ¿Sí? El Matais es un lío con el tema del rendimiento. Quedemos de acuerdo en algo y con eso vamos a hacer el trabajo práctico, los controles y el parcial. ¿Sí? Yo le voy a dar un rendimiento hidráulico. ¿Está bien? Entonces, ese rendimiento hidráulico o rendimiento manométrico, que no sé si me hubiera quedado alguno dando vuelta, cuando ese rendimiento lo multiplico por la altura teórica, me da la altura óptima o altura manométrica. ¿Se acuerdan la ecuación de Bernoulli? Que teníamos todos los términos y del lado izquierdo de la ecuación me salía un HM. Sí, ese HM es es la altura óptima. ¿Eso no es igual que el grado de reacción? No, el grado de reacción es un numerito que va de 0 a 1.
Pero arriba tenemos la altura real y abajo la teórica, entonces. No, es la altura de presión y altura teórica. El profesor dijo que si ese rendimiento lo multiplicas con la altura teórica, te daría la. Claro, eso. Cuando yo lo multiplico, lo que me da es la útil. Y es razonable, porque este numerito, digamos, es un valor menor a 1. Cuando multiplico por la teórica me va a dar la real. ¿Sí? Es lógico. La potencia útil es el caudal por el peso específico por la altura útil. ¿Sí? O la altura manométrica. ¿Está bien? ¿Quedamos de acuerdo con eso? Yo recién decía que con el caudal podía relacionar la C sub m. ¿Sí? El caudal es velocidad por área. ¿Está bien? Es velocidad por área. ¿Qué área? La conducta. Este es el diámetro 1. ¿Está bien? Este es el ancho del álabe. Es el B alta 1. ¿Sí? Diámetro 1. Ancho B1. ¿Sí? B alta 1. El problema sale que es este. ¿Sí? El real no sería lo que está para adentro. O como está. Que no entiendo la forma. Claro, no entiendo cómo verlo desde el dibujo al. ¿De esta acá? Sí. Este es el B1. Sí. ¿Sí? Sería esto. Este es mi B1. Bien. ¿Está bien? El fluido ingresa por acá. El diámetro sería lo que está al costado. Este es el diámetro. ¿Sí? Acá está es el diámetro. ¿Sí? El fluido entra por acá y sale en forma radial. Entonces, ¿el área cuál es? Y en realidad es toda esta área. ¿Qué es esto? Era mi ancho, B1, y el perímetro. ¿Sí? Por eso es el pi por d. ¿Está bien? ¿Se ve cuál es el área? Y la velocidad es la velocidad perpendicular a esa área. Y la velocidad perpendicular es la velocidad meridional. ¿Sí? Era esta velocidad. Esta velocidad. ¿Sí? Por eso es importante esa velocidad. Entonces, el caudal es el área por la velocidad meridional. Y como los caudales de entrada y de salida son iguales, ¿sí? Si a mí me dan el dato de caudal, yo ahí puedo determinar cuáles son las velocidades meridionales. ¿Está bien? Este es el dibujito el de la hojita, digamos. Esto sería para la entrada. Y el de salida es lo mismo. El de salida, digamos, hubiera agarrado la hoja y te decían, bueno, en vez del diámetro 1, el diámetro 2. Y el ancho es B2. Esos diámetros que tenemos son las distancias desde el eje de la autopista. Desde el eje a donde arranca el álabe y del eje a donde termina. El álabe arranca acá y termina acá. Okay. ¿Sí? Todo esto es el álabe. ¿Sí? Y cachetea el agua. Pero te una que está la forma, ¿no? Y allá lo pone de otra Los forma. venos son iguales, son distintos. Acá son iguales. Porque no se expande. Ah, está bien. Pero sale al fin. No lo veo. Yo tampoco lo veo. Claro, no es el diámetro, eso que pone. No, este es el diámetro. Claro, pero en este está raro. ¿Qué es el diámetro? Es la distancia del álabe al eje del coso que gira. ¿Me ayudas? Los álabes están sobre un coso que gira, entonces el diámetro es del eje al álabe. No.
se están girando en un eje de los alaves. Bien, digamos, el chiquito tiene diámetro 1, el grande tiene diámetro 2. ¿Qué ancho tienen? El mismo. Bueno, B1 alta es igual al B2 alta. Claro, eso es lo que vemos de aquel lado. Bien, Lo que acá. no entiendo es. Acá igual, son iguales. O iguales o distintos. ¿Cómo que se corte? O sea, para vista. Este corte. Un diámetro del, o sea, así en esa de la segunda imagen, lo veo como si fuera que me estás marcando el diámetro adentro del tubo. Bueno, No, como es que está hecho el corte, no lo veo como el ancho del tubo. Este dibujo es esto, puesto así. Se puede dibujar en el A ver, ¿cómo ves? El fluido entra acá. Sí, ese es el diámetro, sí. Este es el diámetro 1. Bien. Pasa por el álave, lo cachetea. Y este es el diámetro 2. Ah. Y los B que serían. Este es el B2 y este es el B1. Yo ahí lo hice de iguales. Sería como algo así, Lo va golpeando. El dibujo de la historia que confunde. ¿Cómo? Este es la hojita que doblaba recién. La cara esta es el área de la hoja. ¿Estamos? Sí. El U es omega por R. ¿Está bien? Donde omega es la velocidad angular. R, el radio. Entonces, el U1 con el diámetro 1, el U2 con el diámetro 2. ¿Sí? Entonces puedo relacionar también los dos triángulos con la velocidad angular, o al revés. Si tengo las velocidades, puedo determinar cuál es la velocidad de rotación. La ecuación de Euler, este término se cancela porque es radial. Este es el triángulo de entrada, el triángulo de salida. La altura dinámica con esta ecuación, para mí la altura de presión es más fácil calcularla como la altura total menos la dinámica, ¿sí? Porque es más corto la ecuación. Y el grado de reacción, la altura de presión sobre la total por 100, porque si lo pedimos en porcentual es por 100. Profe, pero esa altura no sería la teórica, la total, la HU. Sí, eso. No trabajamos con la real. Ya vamos a trabajar. Digamos, por ejemplo, en este problema se pide. Sí, pide referencia. Claro,
En un problema te pide cuál es la potencia de la bomba, la potencia útil, te lo dice. ¿Estamos hasta ahí? Y la potencia la calculamos con la altura La altura real, la altura útil. Profe, la velocidad meridional la podemos ubicar en los alambres de alguna forma. La meridional, La que calculamos. digamos, este es el eje, el álabe, el cachetea el fluido, ahí está la meridional. O sea, es perpendicular, digamos, a esa área. Bien, perfecto. Claro, pero no la podemos ubicar desde la perspectiva que tenemos haciendo el corte. En la ecuación que era el W. ¿Cómo? En la ecuación que era el W. En la de. Teníamos uno en términos de la W al cuadrado, W2 al cuadrado. En el siguiente, o en el anterior, en la que estábamos Es la velocidad relativa. El W esta es la velocidad relativa. O sea, tenés un W y tenés un omega. ¿Está? El que tiene subíndice 1 o 2 son las velocidades relativas. El que no tiene subíndice, entre el omega y el W, es la velocidad angular. En el enunciado, problema 3. El problema 3. Este volvemos después. Para hablar. Una pregunta. ¿De ese ejercicio nosotros deberíamos concluir qué nos conviene? Si nos conviene tener más forma en serio, ¿no? No. Solo sacamos las cosas y nos quedamos ahí. Porque no nos comentaba mucho, entonces. Comentamos el color, pero La altura. O sea, la altura da. Sí, en realidad el caudal no te aumenta tanto, te aumenta más cuando están en paralelo. Sí. Te aumenta más la altura o te admite más. Digamos, 3 bombas en serie Aumenta la presión, pero no. aumenta más la presión, pero no tanto la altura. Y eso es lo bueno. Sí. O sea, si vos necesitas más presión, las pones en serie. Más caudal, las pones en paralelo. Con esto ya voy a volver. No, porque este ejercicio es el otro que trabajamos con triángulos. Me falta un pedacito acá, al enunciado del 3, que dice considerar y sale HM y una ecuación larga. ¿No? A ver. sí, pero. ¿Sí? ¿Está? Bien. Este ejercicio lo que me está pidiendo es dibujar la curva característica de la bomba empírica. ¿Sí? ¿Qué es la curva característica? Es algo así que me da el fabricante. ¿Sí? Es una curva que es el caudal en función de la altura. ¿Sí? Es como una especie de cuadrática para abajo.
Entonces, la bomba, si yo le pido más caudal, me va a dar menos altura. Por lo general, el fabricante me da esas curvas, ¿sí? Pero yo también, si tuviera todos los datos internos de la bomba, yo la podría armar. ¿Cómo la armo? Con esa ecuación HM, que es un A menos un B por un caudal menos un C por un caudal al cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? Donde A es igual a Un cuadrado sobre qué. un cuadrado sobre G. El B, U2 por la cotangente de beta 2 sobre K2 1 por G. con la jeta de beta 2, Beta 2 sí. sobre K2 por G por omega. K2 por G Por el sí, por el omega mayúscula. omega 2. ¿Está? Y el C, Delta I sobre Q cuadrado. bien. Ok, a ver. Este es U1 o U2. U2. ¿Está? La velocidad 2 es la velocidad que podemos calcular, ¿sí? Entonces, el coeficiente A es difícil. ¿Tenemos alguna duda? El coeficiente A lo que me da es la ordenada del origen. ¿Está bien? El B, también tenemos el U2. El beta 2 lo sacamos con el triángulo. ¿Sí? El K2 es una constante que para nosotros vale 1. ¿Está? Entonces esto. El omega 2. El omega 2 es el área. ¿Qué área será? La del ala B, la que habíamos dicho del ala B, que era igual a qué? A ver, por B. A ver por D2. Era B2 por B2. Era pi por D2 por B2. ¿Está bien? ¿Sí? Esta área. ¿Estamos? Sí. El C dice que es el delta I sobre caudal al cuadrado. El delta I son las pérdidas internas de la bomba. ¿Está bien? Pero eso son esas pérdidas, digamos, totales. Y que básicamente lo voy a calcular como la altura total, o la altura de Euler, menos la altura útil. ¿Sí? O sea, lo que me tendría que dar la bomba, en teoría, menos lo que realmente me da, es lo que está perdiendo adentro. ¿Sí? Esas son las pérdidas internas. Esta acá. ¿Sí? ¿Queda claro? Esas pérdidas es de la brida de aspiración hasta la brida de impulsión. Y llamemos brida de aspiración, digamos, yo hago el esquemita de una bomba. ¿Sí? Por lo general el fluido entra por acá y sale por acá. ¿Sí? Si yo pongo un manómetro a la entrada y un manómetro a la salida, la diferencia de estos manómetros me está dando la altura útil o la presión útil, sería esta. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Si yo tuviera todos los datos de esa bomba, yo podría calcular cuál es mi altura teórica. ¿Está bien? ¿Quedamos de acuerdo? Sí. Entonces, es de acá hasta acá. ¿Qué es lo que hacemos para ir variando la altura o el caudal? ¿De la bomba? Sí. Ahora. Okay. Estamos con la curva característica de la bomba. Y esta la puedo fabricar yo
con todo esto? ¿Sí? En este enunciado me dice que entre los dos tanques hay una altura de 125 metros, ¿sí? Y que hay una variación ahí del sistema de 20 Q cuadrados. ¿Sí? Q es el caudal. O sea, me dan un 125 y que se levanta. ¿Sí? Esta ecuación es el HM del sistema, que es el 125 más 20 por caudal al cuadrado. ¿Bien? Ahora, esto, ¿cómo? Bien, esta altura es la altura hidrostática, ¿no? Que en realidad, si yo tengo un problema, lo voy a escribir acá. No, le drama un juguete si querés. Así me queda. Punto 1, punto 2. ¿Sí? Tengo una bomba y aplico Bernoulli entre 1 y 2. Sí. ¿Sí? Entonces, P1, la velocidad de escala de desprecio. ¿Sí? Z1 más el HM es igual a P2, Z2 más las pérdidas entre 1 y 2. ¿Está bien? La bomba. Es la altura que entrega la bomba. ¿Sí? Y acá espejo HM. El HM me queda el P2 menos el P1 más Z2 menos Z1 más las pérdidas. Y las pérdidas las puedo escribir como el F. A ver, las pérdidas serán F, el N total de B cuadrado sobre 2G. Pero si en vez de poner velocidad lo escribo como caudal. El caudal, perdón, la velocidad era caudal sobre área. Y el área era pi por diámetro al cuadrado por 4. Ok, si reemplazo esto acá, me queda el F caudal al cuadrado, un 16, un pi cuadrado, un diámetro a la 5 y 2G. Entonces el HM sería la altura que hay que superar para hacer fluir el líquido a un cierto caudal. Okay. Todo esto que está acá Constante. es una constante que para ese ejercicio vale 20. ¿Está bien? Claro, lo que dice ahí. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación? Esa constante por el caudal al cuadrado. Lo que está acá es la altura hidrostática. Es la diferencia de energía que tengo que pasar del tanque 1 al tanque 2, ¿sí? Para llevar el fluido. ¿Sí? Esa sería mi energía mínima. ¿Está bien? Por eso ese valor está acá. Es de donde yo arranco. ¿Sí? A medida que aumente el caudal, es una cuadrática que se me suma el término de pérdida de carga. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí. Ok. El fabricante me da esta curva. ¿Sí? Bueno, yo acá la fabriqué, la hice, pero el fabricante realmente me da esa curva. Esa curva no me dice a qué caudal va a trabajar la bomba. ¿Está bien? Pero yo había dibujado esto y no me decía a qué caudal trabajaba.
me sugiere el fabricante que trabaje en el tercio medio de la curva. Es decir, bueno, me da todo este rango, que trabaje acá, ¿sí? En este rango. Y en este rango, ¿por qué? Es por donde tengo mayor rendimiento de la bomba. ¿Bien? Pero tampoco sé cuál es el caudal. Voy a saber cuál es el caudal que va a trabajar esa bomba cuando esa bomba la instale en un sistema. Este es mi sistema. ¿Sí? ¿A qué caudal va a trabajar esa bomba? Ahí está. La intersección de la curva característica del sistema con la curva característica de la bomba, ¿sí? Me da el caudal de funcionamiento. ¿Sí? Entonces, mi sistema, que va a ir del tanque 1 al tanque 2, con esta bomba, va a trabajar a este caudal. Entonces, el sistema es el que define en qué condiciones trabaja la bomba. Sí. Como no es nada que podamos hacer nosotros para que la vamos a ver como el sistema mismo sería. ¿Cómo? Como si no son ajustes de la bomba, es el sistema mismo el que cambia cómo trabaja. En realidad es una cuestión mixta entre el sistema y la bomba. No es ni el sistema aislado ni la bomba aislada. Profe, eso sería como que el HM es la altura que requiere mi sistema, o sea, lo que requiere que impulsemos con la bomba. Ahí está. Vieron que vos me preguntaste qué era este HM y yo te dije bomba y terminé sacando la curva característica del sistema con el HM. Entonces, ¿bomba o sistema? Porque vos me preguntaste y yo te dije bomba y terminé sacando la curva del sistema. ¿Es bomba o sistema? Son las dos. Escúchenme. Ese HM, ¿sí? Yo lo puedo ver de las bridas para adentro, ¿sí? La brida de aspiración y impulsión para adentro, y les puedo decir que es la energía que la bomba le entrega al sistema para llevar el fluido de un punto 1 a un punto 2 con un determinado caudal. ¿Está? Sí. Bridas hacia afuera, digo, no, es la energía que el sistema requiere para llevar del punto 1 al punto 2 con un determinado caudal. O sea, es el mismo punto. ¿Sí? Entonces, el HM es la altura que requiere la bomba, perdón, es la altura que requiere el sistema y es la altura que la bomba entrega. ¿Está? ¿Queda claro? Sí. Ese punto se llama punto de funcionamiento. ¿Sí? Punto de funcionamiento, el caudal de funcionamiento, la altura hidrostática de mi sistema. ¿Sí? Eso son digamos, lo importante. Curva característica de la bomba, curva característica del sistema. Y si ya nos movemos hacia la derecha o hacia la izquierda, ya ese HM ya no sería el mismo. No. Cambiaría para ya sea para el sistema y para la bomba. Bien, por ejemplo, yo tengo esta bomba y no la toco. ¿Sí? Pero esta curva, la curva del sistema, sí se me puede mover. ¿Y cómo se puede mover la curva del sistema? A ver, lo que dijo Mario, ¿muevo el 125 o muevo el 20? El 20, el 125 es la altura entre la... Ok, en teoría nosotros jugamos con tanque, pero el tanque es el pozo de agua que no lo puedo mover, el pozo de agua está ahí, no lo puedo mover, o el tanque de un edificio que no lo puedo mover, ¿está? O sea, eso no se puede mover. Entonces, el 125 no lo toco. Digamos, acá le estamos poniendo número a la altura hidrostática, eso no se mueve. Lo que puedo mover es el 20, es la constante K, ¿sí? Que es lo que depende de mi sistema. Ahora, ¿cómo lo muevo para allá o cómo lo muevo para allá?
Se varían los diámetros, ¿sí? En realidad para abajo es complicado, ¿sí? Porque tendría que disminuir las pérdidas. Pero para arriba es muy fácil. No se agrega codo, no se agrega una válvula. Metele poro, metele... No, algo más fácil. Lo vamos largo. ¿Eh? Lo vamos largo el tanque. Algo más fácil. Tenemos una bolsa en la tuba. Cierra una válvula. Cambia la gravedad. El cerrar una válvula o cerrar un poquito una válvula, ¿qué es lo que estoy haciendo? El diámetro no es una sección, tenemos como más pérdidas. A ver, si yo cierro un poquito una válvula, en esta ecuación, ¿qué es lo que cambia? El reino, o sea, el F. No. ¿El qué? El L total. El L total. Porque esa válvula no va a tener una pérdida de 3 metros, va a tener una pérdida de 20, 30, 50 metros. ¿Sí? Estoy generando que esa válvula tenga más pérdida, tenga más longitud equivalente. ¿Está bien? Cuando tiene más longitud equivalente, ese 20 se me aumenta y me levanta la curva. ¿Está bien? Y me levanta la curva, entonces puedo trabajar a un caudal menor. ¿Es importante esto, trabajar a un caudal menor? Y a veces sí, porque tal vez el tanque de llegada se me rebalse o el tanque de entrada se me vacíe, entonces lo tengo que ajustar. Para abajo ya es un poco más difícil. Y tendría que recalcular el sistema, tendría que cambiar la cañería, poner diámetro más grande para que ese 20 sea más chico. Eso es un poco más costoso. Habría que tenerlo de antemano. Pero reducir el caudal es re fácil. Cerrar una válvula. Entonces nosotros tendríamos la curva parabólica de la bomba y la curva del sistema y tenemos que buscar la intersección para saber cómo va a estar funcionando el sistema. Exacto. Este problema básicamente vos tenés las dos curvas analíticas, las igualás y obtenés el caudal. Entonces, si tuviéramos uno de los problemas de hace un par de semanas, que teníamos una bombita y que tenemos las pérdidas y así, sí, tendríamos que hacer la intersección de las parábolas. Ya no es como que la bomba tiene tanta altura, sí o sí, es una altura variable. Exacto, exacto. Bueno, yo ahí te estaba dando, digamos, era un ejemplo. Ya, digamos, en el parcial ahora metemos los ejercicios del práctico 6 con parábolas. Perdón. ¿Se entiende cómo se resuelve la primera parte? Es simplemente igualar las dos ecuaciones. El inciso B me dice que tengo que trabajar en serie. Si tengo que trabajar en serie, esa altura manométrica la multiplico por 3. ¿Sí? Entonces mi curva característica de la bomba se levanta. ¿Sí? Y ahí voy a calcular cuál va a ser el nuevo punto de funcionamiento. El 20 no se toca, no multiplicamos. El sistema no lo toco. El sistema no se toca, lo que se toca es la curva de la bomba. Porque en realidad lo que estoy haciendo es, tengo una bomba, pongo otra. Claro. Los caudales son iguales, lo que va a cambiar es la altura que va a levantar cada una. Tenemos un rendimiento del 75%, entonces multiplicaríamos la altura de la bomba por 75%. No, ese 75 lo necesitas para... ¿Es el rendimiento hidráulico? ¿O el rendimiento de la bomba? Para sacar el H1. No, el H, para sacar H. Ah, es para sacar esto. Era para sacar esto. Para sacar la parábola, para calcularla. O sea, es el hidráulico entonces. Rendimiento hidráulico. El hidráulico. Si no aclaras nada, suponemos que... Sí, lo he estado tratando de modificar, digamos, en todo el... ¿El H solo es el H hidráulico? Entonces multiplicamos la curva por 0,75 y nos quedaría el real. ¿Estamos? ¿Puedo seguir?
¿Un poquito más? Profe, ¿es muy poco diferencia entre 125 y 150? ¿Cómo? ¿Es muy poca la diferencia entre 125 y 150 con el eje? No, bueno. Esa distancia es muy chica. No, está bien. Sí, o sea, este tiene que ser más grande que este. Bien, con que sea 2 metros más grande. Una cosita más, antes de ir. Vieron que yo le dije que había que cerrar una válvula, ¿sí? Para mejorar esto. Ahora, ¿esa válvula está antes de la bomba o después de la bomba? Antes de la bomba. En teoría puede estar en cualquiera de los dos lados. Pero ¿por qué está después de la bomba? Porque hay algo que se llama cavitación. Cavitación. La cavitación, digamos, es llegar a la bomba con una presión menor que la presión de vapor. ¿Sí? Entonces, para no llegar con una presión menor a la presión de vapor, yo no le tengo que agregar pérdidas a la cañería de aspiración. Por eso la válvula tiene que estar en la impulsión. ¿Está? Sugerencia: traten de arrancar con el práctico. ¿Sí? Nos queda el otro bloquecito de ejercicios, que es que es seleccionar bomba y ver el tema de agua. El lunes vamos a seguir con el práctico. Hacemos un ratito de teoría y el práctico. Y el viernes, ¿no? Y el viernes en teoría arrancamos con el tema. Con la última unidad, creo. Sí, pero. Lo vemos en YouTube. A ver. Son pésimas las clases, igual las que tienen más enredado el librito. A mí me gusta, digamos, lo que no quisiera hacer es atrasar el cierre del control 12. ¿Sí? Porque el 11 y el 12 se abren los dos el día lunes. No quisiera patear el cierre del 12 porque ahí van a saltar todas las dudas. ¿Sí? Una vez que tengan los resultados, van a decir, hice todo mal. Bueno, el viernes los revisamos acá. El 12, profe, es de este tema. ¿No? El 12 son 4 o 5 ejercicios ásperos, parecidos al práctico. O sea, traten de hacer todos los que tienen triángulo. ¿Está? ¿Quedó claro cómo se resuelven? Bien, traten de hacer todos los que tienen triángulo. El lunes nos ponemos a ver la otra parte, ¿sí? De cómo seleccionar la bomba, el AMPA requerido, AMPA disponible. Y ahí el 12 es de eso. Y ahí vemos esa otra parte, y después cuando terminen de resolver, se meten con el control. El control le puse que dura 24 horas abierto. ¿Sí? Un día. O sea, en vez de arrancamos por 1 hora, 2 horas, 3 horas, 24 horas. Ya tenemos un día para hacerlo, un día entero. Bueno, arranquen cuando puedan, pero mi idea es el viernes. Lo abrís y tenés un día para hacerlo. El tema que sigue, el viernes lo repasar o ver